Buenas tardes. Voy a hacer la presentación del cálculo de la corrección del momento magnético del electrón a un lazo. Este es el contenido. Primero vamos a a delinear el esquema general. Después vamos a hablar en general de las correcciones al vértice de QED. Enseguida vamos a escribir la forma general o restringir la forma general que puede tener la función gamma mu, que es el factor que va a estar asociado al vértice, incluyendo las correcciones de todos los órdenes. Este factor pues va a tener dos coeficientes que les llamamos factores de forma. Entonces en la parte 4 vamos a hablar del significado físico de los factores de forma. En la parte 5 vamos a hacer el cálculo explícito de la contribución de un lazo al vértice. Vamos a mencionar brevemente la regularización de una integral divergente que aparece. En el 6 vamos a evaluar los factores de forma y en el 7 pues vamos a ver cómo esta evaluación de los factores de forma da lugar a la corrección del momento magnético. Ok, entonces primero el esquema general pues va a ser que el vértice a nivel de árbol que conocemos de QED pues va a pasar cuando incluimos todos los órdenes de los diagramas que contribuyen a las correcciones del vértice, va a pasar a ser una función que le vamos a llamar gamma mayúscula mu, que depende del momento incidente y el momento saliente del electrón. Después vamos a restringir la forma de esta gamma mu mayúscula y vamos a ver que debe tener necesariamente esta forma, utilizando para ello la identidad de Ward, que la vamos a mencionar. Después vamos a ver cuál es el significado físico de los factores de forma en el límite en el que Q cuadrado es igual a 0. Vamos a ver que el segundo factor de forma es el que nos da la corrección al momento magnético del electrón, que es este factor G, que se le conoce como factor giromagnético o factor G de Lambda. Después vamos a evaluar directamente la contribución de un lazo al vértice, que le vamos a llamar gamma mayúscula, pero de orden alfa, o sea, a un vértice quiere decir perdón, a un lazo quiere decir de orden alfa. Y teniendo ya la evaluación directa, pues vamos a reconocer directamente los factores de forma a este mismo orden, que van a ser F1 de orden 1 de Q cuadrada y F2 de orden 1 de Q cuadrada. Y teniendo esto, pues solamente de la expresión 3, pues evaluando F2 en Q cuadrada igual a 0, pues vamos a obtener la corrección al momento magnético del electrón. Ok, entonces en el curso hemos realizado cálculo de amplitudes de procesos de QED solamente a nivel de árbol. Esto significa que estamos considerando los diagramas que no tienen lazos o loops. Entonces, por ejemplo, en un proceso de dispersión, eh, lo calculamos solamente eh, al orden más bajo, que es este diagrama. Pero en realidad la amplitud total de un proceso pues es la suma de las amplitudes de todos los diagramas que contribuyen a ese proceso. Entonces, en el caso de un proceso de dispersión, todos los diagramas que contribuyen al vértice pues serían todos estos. Este es a nivel de árbol, este contiene un loop, este contiene dos loops y así sucesivamente. Entonces, la amplitud total para este proceso pues la vamos a obtener de reemplazar la gamma mu minúscula, la gamma de Dirac, eh, que surge a nivel de árbol, por esta gamma mayúscula mu. Entonces, en general, esta gamma mayúscula pues va a ser la suma de las contribuciones de todos los diagramas, de todos los órdenes. Por ejemplo, este es a nivel de árbol, entonces sabemos que a nivel de árbol el vértice es menos i e gamma mu. El siguiente contiene un lazo y va a ser una función que le vamos a llamar f. Al siguiente orden pues son dos lazos y le vamos a llamar f2 a esta contribución, que podemos escribir solamente pues como una gama de orden 0 para el orden más bajo, una gama de orden 1 para el siguiente orden, los diagramas de un lazo,
y gamma 2 para los diagramas de dos lados, y así sucesivamente. Entonces, en general podemos expresar esta gamma mayúscula como una suma de muchas gamas de diferente orden, donde gamma n es de orden alfa a la n. En particular, pues de orden 0 va a tener que ser necesariamente la gamma mu. Ok, entonces ahora vamos a empezar a restringir la forma de esta gamma mayúscula mu. Entonces, de entrada, pues dado que tiene un índice mu, debe ser un vector de Lorentz o un cuadrivector de Lorentz. Y al mismo tiempo, pues debe tener índices matriciales, o sea, debe ser una matriz. Entonces, sabemos que en general, pues una base para este espacio, pues son los bilineares de Dirac, que están formados por la matriz identidad, la gamma mu, la sigma mu nu, que es i sobre 2, el conmutador de gamma mu con gamma nu, gamma mu, gamma por gamma 5 y gamma 5. Entonces, de esta base, pues tenemos que formar la combinación lineal más general, que sea un vector de Lorentz. Y esa combinación lineal, pues es esta, donde los coeficientes a, b, c y d, pues si la gamma mu depende de estos cuadrivectores, entonces los coeficientes deben depender necesariamente de estos cuadrivectores, pero contraídos en escalares. Eso quiere decir que van a depender de p cuadrada, p prima cuadrada, p punto p prima, p slash, p prima slash, y m y e. Entonces p cuadrada, pues es m cuadrada, porque el electrón está en la capa de masa, son los estados incidente y saliente, el P y el P'. Entonces eso lo podemos escribir como la dependencia en M. A su vez, el P slash y el P' slash, utilizando la ecuación de Dirac, también la podemos escribir como dependencia en M. Y el P.P' lo podemos escribir como una dependencia en Q cuadrada a través de esta relación. Entonces, en general, los coeficientes A, B, C y D van a depender de Q cuadrada, de M y de E. Y la dependencia en las variables cinemáticas puede ser solo Q cuadrada, las otras son constantes. Eh, entonces, para empezar a restringir la forma de esta combinación lineal general, utilizamos la identidad de Ward, que establece que si la amplitud es una contracción si una amplitud es una contracción del vector de polarización de un fotón externo por un cuadrivector M mu, entonces si reemplazamos el vector de polarización del fotón por el momento Q y lo contraemos con la M mu, pues debe ser cero necesariamente. Entonces, de esta identidad, exigiendo que se cumpla, pues encontramos relaciones entre los coeficientes C y B. Tenemos que C es igual a B y además que E es igual a menos D. Entonces, en la combinación lineal general de la forma general de gamma mu, con estas condiciones se va a reducir a esta, que es la ecuación 23. Entonces tenemos A gamma mu más B por P' mu más P mu más I veces D, P' nu menos P nu, todo esto multiplicado por sigma mu nu. Ok, entonces, pues por ejemplo aquí ya vemos que esta gama no depende de Q, o sea, del factor P' menos P, solo de P' más P, o sea, en forma de suma. Entonces encontramos que la forma más general de gamma mu, eh, incluyendo ya estas condiciones que son consecuencia de la identidad de Ward, pues, debe tener esta forma. Podemos simplificar aún más esta expresión si utilizamos la descomposición de Gordon, que es esta identidad número 24. En esencia, pues nos permite intercambiar P' mu más P mu, o escribirlo en términos de gamma mu y de sigma mu nu. Entonces, con esto, pues vamos a obtener que la gamma mayúscula mu
tiene solo dos términos independientes, ¿ok? Que es la expresión 28. Si se fijan, aquí ya solamente tenemos un término que va multiplicado por gamma mu y otro término que va multiplicado por sigma mu nu. Es decir, ya no aparece P, P' más P, porque utilizamos la identidad de Gordon para escribirlo en términos de gamma mu y de sigma mu nu. Ok, y en general, pues estos coeficientes a más 2mb y d menos b son funciones de q cuadrada y los podemos escribir pues solamente como llamándoles f1 de q cuadrada y f2 de q cuadrada. Entonces, equivalentemente, pues la forma de gamma mu, siempre que vayan sandwichado entre u barra p' por la izquierda y u de p por la derecha, pues va a tener esta forma, donde a los f1 y f2 se les llama factores de forma, que aún no los hemos calculado, solo sabemos que esta gamma mu debe tener esta forma general. Entonces, más adelante vamos a encontrar el valor explícito de estos factores de forma. Dado que la gamma mu la escribimos del principio como una suma desde n igual a 0 hasta infinito de muchas contribuciones de orden n, entonces estos coeficientes f1, estos factores de forma f1 y f2, pues también los podemos escribir como contribuciones, o mejor dicho, como una suma de contribuciones de orden n, como en esta expresión 31. ¿Verdad? Entonces, en particular, la contribución de orden 0 o de nivel árbol, sabemos que es gamma mu, gamma minúscula mu, que son las gamas de Dirac. Y por la expresión anterior que encontramos, esto debe ser igual a f1 a orden 0 de q cuadrada por gamma mu, más f2 de orden 0 de q cuadrada por sigma mu nu, q nu sobre 2m. Entonces, dado que esto se debe cumplir, pues tenemos que tener que f1 de orden 0 debe ser igual a 1 necesariamente y f2 de orden 0 tiene que ser igual a 0. Y por ejemplo, con la gama de orden 1, pues tenemos que se debe cumplir esta expresión, ¿verdad? Y esta es la que vamos a calcular más adelante, la gama 1, o sea, la contribución a un lazo al vértice. Entonces, el significado físico de estos factores de forma, aquí puse el análisis clásico para darle una interpretación física a los factores de forma. Solo voy a explicar el resultado, pero aquí vienen los cálculos. Eh, eh, es esencialmente considerar un campo electromagnético clásico, primero electrostático solamente, y eso nos va a dar la interpretación física del factor de forma F1 de q cuadrada en el límite q cuadrada igual a 0. ¿Ok? Entonces, después de hacer este análisis, vemos que comparando esta expresión que resulta para la amplitud con la aproximación de Born, vemos que el factor F1 de 0 multiplica a la carga eléctrica del electrón el potencial, haciendo la comparación entre la aproximación de Born y la amplitud que obtenemos, debe de ser, el potencial electrostático debe de ser igual a esto. Entonces, pues para que esto tenga sentido, F1 de 0 debe ser igual a 1 necesariamente, porque si fuera diferente de 1, pues estaríamos modificando la carga del electrón en Q cuadrado igual a 0. Vimos en clase que para Q cuadradas grandes sí se modifica la carga del electrón, pero en Q cuadrado igual a 0 debe ser igual a E directamente. Entonces F1 de 0 debe ser igual a 1 siempre, ¿verdad? O sea, a todos los órdenes, quiero decir. Ok, entonces, dado que F1 de orden 0 ya es igual a 1 para Q cuadrado igual a 0, entonces debe cumplir necesariamente que F1 a cualquier orden n mayor o igual que 1 en Q cuadrado igual a 0 debe ser 0. ¿Ok? Y el factor de forma que nos va a interesar es el segundo factor de forma. Entonces, se puede hacer también el análisis clásico, ahora con un campo solamente electromagnético, solamente con potencial vectorial, y después de hacer este análisis, que aquí está calculado a detalle, pero no lo voy a explicar,
me lo voy a saltar para no demorarme más tiempo. Vemos que se debe cumplir esta expresión donde G, que es el factor giromagnético o factor G de la D, y que es la constante de proporcionalidad, digamos, entre el momento magnético y el spin del electrón, debe ser igual a dos veces F1 de 0 más F2 de 0. Sabemos ya que F1 de 0 es igual a 1, por lo tanto G debe ser igual a 2 más 2 F2 de 0. Entonces, si se fijan, G, quiero decir, F2 de 0, pues es una corrección al valor G igual a 2, que nos da, por ejemplo, la ecuación de Dirac, o que predice la ecuación de Dirac para el valor del factor giromagnético. Es decir, este análisis nos da que F2 de 0 es la corrección al valor 2 del factor giromagnético que se obtiene, pues, por ejemplo, de la ecuación de Dirac. Entonces, nuestro objetivo en lo que sigue, pues va a ser encontrar este F2 de 0. Para eso, pues primero tenemos que encontrar F2 de Q cuadrada en general. Entonces, ahora sí pasamos a al cálculo de la contribución de un lazo al vértice. Entonces, calculamos la amplitud de este diagrama y tenemos esto. Entonces, si se fijan, es un electrón que sale, que es U barra de P', luego un vértice menos I gamma mu, propagador de un electrón con momento K', vértice menos I gamma mu, propagador de electrón con momento K, vértice menos I gamma rho, y electrón que entra de momento P multiplicado por el propagador del fotón de momento K menos P, que es este fotón que se intercambia entre el estado inicial y el estado final. Ok, entonces reacomodando un poco los términos obtenemos la expresión 61 y utilizando estas identidades de gamas mus contraídas, obtenemos que el numerador es esto en la expresión 63. Por lo tanto, podemos escribir la amplitud como esto, la expresión 64, y esta es la integral que debemos evaluar. Para evaluar esta integral utilizamos lo que se conoce como parámetros de Feynman, que tiene el objetivo de, digamos, fusionar un producto de dos factores en el denominador dentro de un solo denominador elevado a una potencia, pero a costa de introducir una integral más. ¿Para qué queremos tener esto en el denominador? Pues para poder hacer la integral. ¿Okay? Entonces la expresión que utilizamos es la 66 con n igual a 3, o sea, con tres factores en el denominador. Ok, entonces esta es la demostración de la integral de los parámetros de Feynman para el caso n igual a 2, pero aquí utilizamos el caso n igual a 3 y vemos que estos tres factores en el denominador que aparecen en la amplitud se pueden fusionar de esta manera a costa de esta integral de x, de y y de z, donde, o sea, es igual a esta integral por 2 veces sobre d a la 3, donde d es igual a esto. Ok, entonces después cambiamos a una variable L. Hacemos un desplazamiento de K, que es la variable de integración, hacia una variable L. Con esto el denominador es igual a L al cuadrado menos delta, donde delta es menos xy q cuadrada más 1 menos z cuadrada m cuadrada. Entonces esta delta que está en el denominador, pues es mayor que cero en un proceso de dispersión y la podríamos interpretar, por ejemplo, como una masa efectiva. Algo que me faltó mencionar acá es que en el diagrama se me olvidó mencionar que lleva una integral sobre todos los valores del momento K. ¿Por qué? Porque el momento K es un momento interno que no está determinado por ninguna restricción. Entonces puede tomar cualquier valor y la regla de Feynman pues indica que debemos integrar sobre todos los momentos que no están determinados dentro del diagrama. Ok, entonces el numerador lo podemos escribir en términos de L como la expresión 73 y entonces la amplitud de nuestro proceso va a ser esta, la expresión 74. Si se fijan aquí tenemos ya introducida la integral de los parámetros de Feynman, 2 sobre d a la 3 por el numerador, donde el numerador es la expresión 73. Entonces la expresión
Esta integral pues se simplifica tomando en cuenta estas integrales, por ejemplo la integral cuatrodimensional de L mu sobre d a la 3 es igual a 0. Esto es por simetría porque d es par ante el cambio L a menos L y L mu es impar. Entonces la integral de una función impar evaluada entre límites simétricos, que en este caso es desde menos infinito hasta infinito para cada una de las componentes de L, pues es igual a 0. Entonces por eso esto es igual a 0. Y esta es aquí tenemos que integral de D4L, L alfa, L beta sobre D a la 3. Entonces esto, pues de entrada debe ser proporcional a, al tensor métrico, ¿verdad? Porque aquí no hay algún otro tensor involucrado. También podría incluir una suma de términos proporcionales a Q alfa, Q beta. Pero si hacemos esta integral, por ejemplo, si la evaluamos en matemática, pues nos obtenemos que efectivamente debe ser solo proporcional a G alfa beta. Y esta igualdad se puede comprobar directamente contrayendo a ambos miembros de la ecuación con G alfa beta, ¿verdad? Se ve que se cumple directamente. Ok, entonces ahora podemos reescribir el numerador de esta forma y si vemos, hay un término que se anula al ser contraído con, perdón, el término que trae Kumu se anula al ser integrado porque es antisimétrico bajo el cambio x a y. Okay. Entonces, usando la descomposición de Gordon, pues el numerador lo podemos escribir de esta manera. Entonces, con esto tenemos que la amplitud es igual a esta expresión 77. Si se fijan, aquí tenemos 2i al cuadrado integral de d4l sobre 2pi a la 4 por la integral desde 0 hasta 1 de dx de y de z delta x más y más z menos 1 por 2 sobre d a la 3 por el u barra de p' y después dentro de los corchetes tenemos un factor en rojo que multiplica a la gamma mu y un factor en azul que multiplica a i sigma mu nu q nu sobre 2m. Entonces, si recordamos la expresión general en términos de los factores de forma para la gamma mayúscula, pues vemos que los factores de forma van a ser precisamente este operador en color violet, en color púrpura, aplicado sobre lo que está en rojo va a ser el factor de forma que multiplica la gamma mu, que es el f1 de q cuadrada de orden 1. Y el operador, este mismo operador púrpura aplicado sobre el término azul, eh, va a ser el factor de forma que multiplica a i sigma mu nu q nu sobre 2m. Entonces, lo que restaría para encontrar los factores de forma, pues es hacer estas integrales, ¿verdad? Entonces, si introducimos la integral de d4l a la expresión, pues obtenemos esta expresión 78. Entonces, ahora lo que resta, pues va a ser la evaluación de estas integrales. Ok. Bueno, me voy a ir directamente al resultado. Estas integrales se pueden evaluar, no son tan complicadas. Y el resultado es que la primera integral que surge en el factor de forma f1 de q cuadrada, pues tiene este valor, el valor de, bueno, si le evaluamos para un m general, tiene este valor de la ecuación 87. Pero si evaluamos la segunda integral, que es la que va como L cuadrado sobre D a la M, pues vemos que si la evaluamos para M general, pues aquí vemos que en M igual a 3 tiene una divergencia y la podemos evaluar también de una forma alternativa y obtenemos efectivamente pues que tiene una divergencia en este término, logaritmo natural de 1 más LE al cuadrado sobre delta, porque LE pues, en el límite superior tiene que ser igualado a infinito, entonces tenemos una divergencia logarítmica, ¿verdad?
Ok, entonces, eh, dado que no podemos trabajar con cantidades infinitas, tenemos que regularizar esa integral. Entonces, regularizar pues es simplemente el artificio de capturar, digamos, o codificar la divergencia en un parámetro, o digamos parametrizar la divergencia en una variable o parámetro lambda finito, y después al realizar los cálculos de observables esperar que de alguna manera ese parámetro, este, las cantidades sean independientes de ese parámetro. Entonces hay muchos esquemas para realizarlo. Una es regularización por un corte superior o cutoff, regularización dimensional o regularización de Pauli-Villars. Entonces, voy a irme al último, que es el que vamos a utilizar. Y aquí está. Entonces, esta regularización consiste en cambiar el propagador del fotón que se intercambia entre los estados iniciales y finales por ese mismo propagador menos un propagador de un fotón con digamos, el mismo momento, pero con una masa lambda cuadrada, donde esta lambda es una masa muy grande. Entonces, si calculamos la amplitud y hacemos todas las integrales, pues vemos que ahora en lugar de tener esta integral que vimos que divergía, vamos a tener esta otra integral, que es L cuadrada sobre D a la 3 menos L al cuadrado sobre D lambda a la 3, donde este D lambda a la 3 es un denominador parecido al D 3, pero que va a depender de este parámetro lambda. De hecho, aquí está lo que es D lambda, ¿verdad? Lambda al cuadrado menos delta lambda más E. Ok, entonces, eh, al introducir los resultados de las integrales, vemos que la amplitud se reduce a esta expresión 114. Entonces, si se fijan, eh, ya introdujimos los valores de las integrales. Aquí está el término que divergía en el primer factor de forma, logaritmo natural de zeta lambda al cuadrado sobre delta. Y este es el término, el factor que surge de la integral en el segundo factor de forma. Entonces, si comparamos la expresión 114 que resulta de ser la integral de la amplitud, bueno, mejor dicho, que resulta de calcular la amplitud resolviendo estas integrales, y comparamos con la forma 115, que es la forma general que habíamos obtenido, entonces encontramos que los factores de forma pues están dados por esta expresión 116. El factor de forma F1 a un lazo es esto, y el factor de forma F2 a un lazo es esto. Entonces, si se fijan, F1 tiene divergencias ultravioleta e infrarroja, la ultravioleta en color violeta y la infrarroja en color rojo. La ultravioleta es evidente porque lambda ya sabemos que debe ir a infinito, y entonces aquí va a haber una divergencia logarítmica. Esta, para ver que en la parte infrarroja hay una divergencia, debemos evaluar este término en rojo. A continuación está la evaluación, pero aquí lo importante pues es que el F2, que es el que nos va a dar la corrección al momento magnético del electrón, no tiene divergencia y está dado directamente por esta integral. Entonces solo restaría evaluar esto en q cuadrado igual a 0 y hacer la integral, y ya obtenemos la corrección. Entonces, primero evaluamos en q cuadrado igual a 0 y hacemos la integral, y esta integral nos da el valor exactamente de alfa sobre 2pi, que es 0.0011614, lo que quiere decir que el momento magnético del electrón pues se corrige eh, con el doble de ese valor. Entonces obtenemos, ya sabíamos que G es igual a 2 más 2 veces F2 de 0, y F2 de 0 pues tiene contribuciones a muchos órdenes. En particular el F2 de 0 en 0 es igual a 0, y el F2 evaluado en 0 a un lazo pues fue el que acabamos de calcular. Entonces, si hacemos esta suma, tenemos que es igual a 2.0023228, y el momento magnético anómalo se define como G-2 sobre 2, que es exactamente F2 evaluado en 0, que a un lazo es el resultado que obtuvimos, alfa sobre 2pi.
Este resultado fue obtenido por primera vez por Schwinger en 1948 y el valor experimental actual es eh, es este valor que aparece aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si calculamos el error absoluto entre el valor teórico que acabamos de calcular de este momento magnético anómalo y el valor experimental, pues resulta que es menos 1.05 por 10 a la menos 12. Y el error relativo, pues nos da de un orden de 10 a la menos 9, o sea, muy, muy pequeño, 10 a la menos 7%, que es especialmente 5. Entonces, esta diapositiva la puse solo para recordar cuál fue el esquema general del cálculo. Yo creo que es lo importante, tener el esquema general más que los cálculos a detalle, aunque incluí los cálculos a detalle, pues por referencia, digamos. Algunos artículos relacionados están estos, en este, por ejemplo, no aparecen las ligas a los artículos. Este, bueno, después los agrego, pero se calcula el vértice, la corrección al vértice de QED, mejor dicho, los factores de forma a dos lazos. A nivel de dos lazos, pues aparecen más diagramas, no solo uno, más diagramas contribuyen. En este se calculan analíticamente los valores del factor G-2 hasta orden alfa a la 3. Y en el tercero se calculan las contribuciones a G-2 hasta décimo orden. Las referencias pues fueron estos libros y pues muchas gracias y una disculpa por la demora en el tiempo.